Nos costó, don Ricardo Salzano. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Hilda, ¿cómo estás? Te pido mil disculpas, de verdad que esto de la cuarentena que se nos tiene bien ocupados y como hemos estado nosotros generando reuniones y encuentros, adelantamos y la gente también nos ha respondido en ese sentido, así que se nos han ido alargando las reuniones y no nos damos cuenta. Entonces el entusiasmo por generar un plan muy aterrizado con la ciudad nos tiene hoy día con escasez de tiempo, así que te pido mil disculpas, Hilda, por haberme atrasado un poco en esto. Y te doy las gracias además por haberme invitado. Me encantó lo que dijo. En primer lugar, usted cumple hoy día 2 años, 20 años. 20 años ahí. Sí, don Ricardo Salzano es abogado. Él se está postulando en estos momentos como alcalde. Antiguo, en el año... ¿En qué año fue gobernador? Porque ya la memoria a esta edad me falla un poquito. 2015 en adelante, desde mediados del 2015 hasta el 2018. Perfecto. Fíjese de que él hoy día cumple esos 20 años junto a su esposa, tiene unos hijos preciosos, y él, yo me imagino, pero después le vamos a preguntar cómo va a celebrar el 14 de febrero y estos 20 años. Pero vamos al tema. Me gustó lo que dijo Ricardo, un plan aterrizado. Me encantó la palabra aterrizado. ¿Sabe por qué? Porque en esta época, en este periodo, cuando hay candidaturas, es fácil hacer programas y vender sueños, pero no todos los sueños son posibles. Entonces, más o menos, ¿cómo este plan aterrizado? Hemos sabido que usted se ha juntado con muchas personas de diferentes ámbitos de nuestra ciudad, escuchando sus... ¿cómo le podemos decir? Esas cosas que van necesitando. ¿Cómo lo está planeando? ¿Cómo lo ha ido conversando? ¿Y cómo es este plan aterrizado, Ricardo? Bueno, ese aterrizado en la medida que nos hemos juntado con quienes nos han ayudado a elaborar el plan. Esta es una cuestión que hemos venido haciendo nosotros hace más de 6 u 8 meses. Nos hemos juntado con las distintas juntas de vecinos, con vecinos agrupados en centros de madres, por ejemplo, para nosotros es muy importante. Hay algo muy importante que escuchar y que además poner atención. Son grupos intermedios que tienen una incidencia en nuestra comunidad que a veces se les olvida porque no son juntas de vecinos, porque no tienen una sede social, ¿cierto? Pero en las juntas de madre, de centros de madre, nosotros hemos encontrado, ¿cierto?, mucha vocación también de servicio a la comunidad. Entonces nos hemos juntado ahí, hemos escuchado cuáles son los sueños que ellos tienen, porque efectivamente se traduce en eso. Nos hemos juntado con los gremios del transporte, con los gremios, con gremios del deporte, ¿cierto? Con empresarios de la ciudad también, para pedir que efectivamente aquí nos ayuden todos a tirar el carro para adelante, porque esta es una ciudad que necesita generar también mano de obra y necesitamos nosotros tener las condiciones para poder impulsar el desarrollo en una época especialmente de pandemia. Así que el plan aterrizado que yo te digo tiene que ver, y no menos soñador tampoco, tiene que ver con la idea de que nace desde las bases. Por eso que te digo que es aterrizado, porque nace desde ahí. No es una ocurrencia mía, yo soy quien reconduce esa idea, ¿cierto? Y se elabora un plan, un programa. Es aterrizado porque está hecho con el sentir del corazón ariqueño, porque el que está viviendo acá sabe cuáles son las necesidades y quiere una ciudad que responda, ¿cierto?, a esas necesidades. Y por eso que te digo que aterriza nuestro programa justamente en aquello. No estamos generando una idea de programa de nuestra cabeza muy desde la dinámica de lo dogmático, ¿cierto?, de lo académico, del mundo. No, esta cuestión se hace con los vecinos, se hace desde ahí, se hace desde esas necesidades y por lo tanto ahí está aterrizado. Pero también es soñador, porque queremos nosotros generar un quiebre, por fin, ¿cierto?, de lo que es la administración municipal desde la intervención, ¿cierto?, del alcalde como administrador de la ciudad. Muchas veces se ha dicho que hay cuestiones que no se pueden tocar porque no están dentro de las atribuciones del alcalde. Yo las tengo perfectamente claras. Como tú dijiste recién, soy abogado. Me nutro, ¿cierto?, justamente de lo que es la normativa. Hoy día te voy a mostrar, tengo acá, esto dice Código de Municipalidades, es un mamotreto así. Es un libro que hoy día es nuestra Biblia, porque sabemos lo que está ahí, lo que se debe cumplir, lo que cada concejal también, por ejemplo, debe realizar, cómo acompañar en la gestión, pero también somos
somos muy capaces de entender de que efectivamente quien administra la ciudad tiene que ser capaz de poner en la visión de las otras autoridades las necesidades de esta ciudad. Y ahí no nos podemos quedar callados, no podemos desatender nosotros esas necesidades, no podemos creer que la ciudad no puede crecer ni modernizarse porque no está dentro de nuestras facultades. Tenemos que ser capaces de ir a tocar las puertas que sean necesarias para que nos acompañen regionalmente a hacer crecer esta ciudad. Fíjese que usted también dijo algo muy importante, lo que nos ha costado a nosotros, Ricardo, y lo que le cuesta justamente a todos quienes lleven los hilos de nuestra ciudad, es eso, pues, es a llegar a trabajar en conjunto y llegar a un acuerdo y trabajar por un bien común. Cuesta eso. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese acuerdo? Porque de repente hay que golpear la mesa fuerte para que esto se cumpla. Exactamente. A ver, ahí está, sí. Exactamente, mira, yo tengo una experiencia en el mundo público, tú sabes, en su momento estuve en la gobernación provincial, como tú recién lo recordaste, y ahí no hay recursos, no hay presupuesto, la gobernación no tiene eso, pero tiene un teléfono que hay que saber usar. Y ese teléfono significa, que es lo que yo te decía recién también, significa que tenemos que ser capaces de tener línea abierta con todas las autoridades, porque nadie sobra en esta región. Porque si me tengo que reunir con el intendente, tendré que juntarme con él. Si me tengo que reunir en lo próximo con el gobernador regional, tengo no solo que reunirme, sino que generar un plan de trabajo mancomunado con él, con los CORE, con los concejales también, ¿cierto? Con las distintas seremías, con las distintas direcciones regionales. ¿Por qué? Porque finalmente todo incide en presupuesto y todo incide en gestión para los vecinos, para nuestros habitantes de esta región. Entonces, si yo me atrinchero en la municipalidad y creo que lo que yo voy a hacer es la verdad única y absoluta, como ocurrió en esta administración, voy a privar a los demás vecinos, ¿cierto? Los voy a privar de una mejor ciudad. Y eso no puede ser una cuestión caprichosa, tiene que ser necesariamente mancomunada. Y nuestro propósito como campaña y como gestión va a ser, naturalmente, recibir a todos y juntarnos con todos e ir a todos lados. Porque no concibo al alcalde o alguna autoridad hoy día sentada desde el sillón, ¿cierto? O más bien sentada desde un trono. Aquí hay que ser capaz y hay que ser humilde también para reconocer de que hay otros que tienen facultades, recursos, y nosotros tenemos que ser capaces de solicitar que se pongan a disposición de nuestros vecinos a través de las distintas gestiones, ¿cierto?, que a quienes le corresponde. Aquí da lo mismo quien corte la cinta, te lo digo desde ya. Da lo mismo si la cinta la corta un Ceremi, la corta el gobernador regional o quien la corte. Lo importante es que se corten las cintas que esta ciudad necesita. Hay una pregunta que nos manda Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez nos dice, hay un problema hoy día en nuestra ciudad donde Arica la delincuencia va de mal en peor. Sí. ¿Cómo usted cree que basta con cámara? ¿O cómo usted pretende o va a tratar de sacar esa delincuencia si que llegue a ser alcalde? Mira, ese es un área en la que especialmente yo me he desempeñado, en el área del derecho penal en nuestra ciudad. Por lo tanto, mis contactos no pasan solamente desde los colegas, que son muchos, sino que además tengo muy buenas relaciones, muy buenos contactos con los jueces, con los ministros de las Cortes de Apelaciones, con las policías, con las distintas policías, ¿cierto?, con los fiscales de la Fiscalía Local. Por lo tanto, una de las primeras cuestiones que hay que abordar es una reunión mancomunada con ellos también, coordinada. Una de verdad, no esas que se publican día a día, ¿cierto?, o lunes a lunes, desde algunos sectores en donde nos juntamos para hablar de la seguridad. No, esta es de verdad. Esta tiene que ser con objetivos trazados de manera específica para determinar dónde están los focos de delincuencia hoy día, dónde están los focos, ¿cierto?, de vulnerabilidad también. Porque recuerda tú que la delincuencia busca el foco de vulnerabilidad para atacarlo. Entonces, si tenemos sectores en donde la población es más vulnerable, ¿cierto?, por distintos motivos, porque no hay electricidad, más bien iluminación, porque las plazas están destrozadas, porque los vecinos no se hablan, porque tenemos vehículos botados afuera, porque la basura no pasa. Bueno, municipalmente tenemos primero que atacar esos puntos para luego pedirle a los vecinos que salgan de su casa y hagamos un poco más de vecindad, seamos capaces de generar un conocimiento entre ellos mismos, porque la primera labor de seguridad la cometen ellos. Fíjate que se ha entregado muchas alarmas comunitarias, se ha hablado mucho de cámara, que son elementos que sirven, que son disuasivos y que pueden servir
para una posible investigación. Pero ¿cuánto estamos haciendo nosotros para la prevención? ¿Cuánto estamos haciendo para juntar a los vecinos, para que ellos vuelvan a confiar en ellos mismos? ¿Tú te acuerdas de ese tiempo en donde el Año Nuevo, la Navidad, nos saludábamos con el vecino de la esquina hasta la otra esquina, todos nos saludábamos y nos conocíamos? ¿Sí? Bueno, eso era vecindad. Hoy día eso no existe, entonces el vecino no sabe quién viene, entonces trato de guardar el auto, trato de encerrarme lo más posible, porque a mí me entregaron una alarma que cuando yo vea que hay peligro la toco. Y no estoy haciendo vecindad, no estoy haciendo nada por conocerme. Entonces, ahí hay una labor municipal importantísima que se debe generar con las juntas de vecinos y con los vecinos. Retomemos los espacios públicos, si somos vecinos, nos conocemos. Y si hay algo extraño, denunciémoslo y desde ahí tener la coordinación con, como te digo, con todo el aparataje de seguridad que debe operar, desde los funcionarios policiales, pasando por el aparato que tiene que perseguir, que es el Ministerio Público, y quien tiene que juzgar, que son los jueces. Esa es la dinámica, no hay otra, pero eso es coordinado, no se hace de a uno. Lo que sucede también, Ricardo, es que antes que ingresara usted a conversar con nosotros, decíamos que acá en Arica también Arica ha aumentado, porque justamente recojo lo que usted me dice. Antes todos nos conocíamos, las familias nos conocíamos, era 21 de mayo nomás la calle principal, pero hoy día el número de personas que hay en Arica, usted ha visto el 11 de septiembre, falta un poquito más, que construyan mucho más vivienda por el cerro. Entonces, ahí yo creo que, ¿cómo se puede trabajar con esto también? Con esta gente que va en aumento y va a seguir viniendo gente, va a seguir llegando gente a Arica. Sí, mira, lo que pasa es que, a ver, yo conozco lo que pasa en la Raúl Silva Enríquez porque viví ahí cuando también era la 11 de septiembre, ¿cierto? Conozco lo que pasa en el Cerro La Cruz, pues también viví en el Cerro La Cruz, en la población Rosa Ester, también viví ahí y estudié en esos colegios, la E1, ¿cierto? La D29 en su momento, el Liceo Pablo Neruda, el Liceo Santa María. Yo conozco lo que está pasando ahí. Yo jugaba en las canchas de la población Raúl Silva Enríquez cuando eran más allá de la línea del tren, todo eso eran canchas, ¿cierto? De la liga, de la 11 de septiembre. Y hoy día todo eso es casa y calle. Entonces, claro, la dinámica de crecimiento naturalmente da, a mi entender, para que la población Raúl Silva Enríquez se transforme de una buena vez en una población, en una comuna, o derechamente que la intervención dentro de ese sector, que es un sector que tiene más de 80.000 habitantes, sea de tal punto, de tal magnitud, que la gente también tenga certeza de que ahí también se pueden conseguir los servicios básicos. O sea, no es posible que la municipalidad tenga una delegación norte, ¿cierto?, que es muy austera. Son 80.000 personas que están viviendo en ese sector y tenemos que ser capaces de llegar ahí. Yo como vecino del sector, como te decía, mis padres todavía viven ahí, yo conozco el lugar, sé que está creciendo y sé que va a seguir creciendo más porque el crecimiento de la ciudad es hacia el sector norte. Bueno, tenemos que ser capaces entonces de visibilizar primero los nudos críticos de la ciudad para luego generar, ¿cierto?, las condiciones de un crecimiento que sea armónico. Ahora, ¿eso quién lo hace? Bueno, el que administra la ciudad. ¿Y quién administra la ciudad en esto? Es el alcalde. Entonces, si no somos capaces de generar las condiciones bueno, no podemos nosotros hacer un diagnóstico como corresponde. Y ese diagnóstico nosotros lo tenemos muy claramente definido porque, como te digo, se tomó desde las juntas de vecinos, desde los vecinos propiamente tal, y ahí hay algo que nosotros debemos ser capaces hoy día ya de intervenir, porque fíjate que en una próxima gestión probablemente ya sea tarde. O sea, el nivel de crecimiento es amplísimo. Entonces, hay cuestiones que hay que hacer, como tú dijiste, los golpes de autoridad en esto tienen que ser tomados como tal, me refiero en el ejercicio del cargo de la autoridad. Yo te pongo solo un ejemplo en ese sentido. Cerro Chuño para mí fue un tema que yo conocía desde mi ejercicio profesional como abogado. Yo sé lo que ahí había en Cerro Chuño, también conozco las necesidades sociales que se pudieron generar desde ahí, lo que genera Cerro Chuño para la población de los industriales, por ejemplo, una población muy golpeada por todo el impacto de lo que significa Cerro Chuño. Y bueno, me aboqué como gobernador en su momento a lo que significa el cumplimiento de la ley ahí, que es el desalojo que había que realizar, pero además la remediación del terreno. Entonces, eso había que hacerlo. ¿Era impopular muchas veces? Sí, claro que era impopular, pero las cosas hay que hacerlas. Y nuestra impronta para esta administración municipal es la misma. Hay cosas que son impopulares, ¿cierto?, que se deben hacer, pero esta ciudad necesita, como tú dijiste, un golpe de orden nuevamente porque los vecinos nos están pidiendo que
bueno, saquemos los autos donde no deben estar, se recoja la basura cuando corresponda, que no nos acostumbremos a hacer tan malas prácticas que a veces decimos, bueno, siempre ha sido así, siempre ha estado así. No, queremos que esas malas prácticas se eliminen y hay que eliminarlas con medidas que a veces son impopulares, como te digo, pero que son muy necesarias de retomar en el orden de lo que es la administración de la ciudad. Me quedo con lo que usted dijo sobre el tema de la recolección de la basura, que a veces, pero tenemos un problema, mi querido Ricardo, que a veces... ¿Cuál? El problema es que cuando los recolectores no recogen la basura, es porque están en huelga, porque están reclamando algo. Sí. Si esa es la realidad, entonces, ¿cómo van a lograr esto? O sea, sabemos que este gobierno, y podemos echarle digamos, este gobierno ha sido ingobierno para manejar muchas cosas que tienen que ver con los sueldos y todo lo demás. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo usted va a trabajar en esa instancia? Porque eso es lo que va a suceder a lo mejor. En ese sentido, ya, no recojamos la basura, ellos se van a ir a paro, porque así sucede. ¿Cómo se maneja ahí eso? Bueno, lo que pasa es que siempre hay un plan B, y yo creo que aquí siempre se ha actuado sin un plan B y sin un plan C. La administración significa tener contingencias a la mano para efectos de responder a las mismas. Entonces, yo creo que es natural que los distintos funcionarios, cuando tienen algún descontento que no he escuchado, tengan que movilizarse. En eso yo reconozco que hay un derecho siempre a la huelga, siempre al paro, siempre a la posibilidad de que se pueda reclamar. Ahora, hay que ser capaz de llegar antes de. O sea, ¿cómo no voy a ser capaz de encontrarme, de reunirme, de poner los propósitos propios de la administración, pero también recoger lo que son las necesidades de quienes están ejerciendo la labor? Y la labor en el aseo ornato y la recolección de basura es una de las labores más importantes dentro del municipio, dentro de la ciudad. Entonces tengo que ser capaz de entender cuál es la dinámica que esos trabajadores están pidiendo. Si te están pidiendo más ropa de protección en el momento de COVID, bueno, tienes que ser capaz de entender de que ahí hay una necesidad que es necesario recoger. No puedo esperar un paro de ellos para entender de que efectivamente el COVID, por ejemplo, hoy día nos tiene ya a puerta de una cuarentena. ¿Cómo no voy a poder proteger a esos trabajadores? ¿Cómo no voy a tenerles dependencias que como correspondan para que se puedan duchar, para que se puedan ir a la casa seguro? Esas son cosas básicas con las que hay que lidiar. Respecto de los camiones, también lo mismo, la ruta, los turnos, la generación de una seguridad en la recolección de la basura, el lugar donde la van a ir a dejar, el tratamiento de la basura, son todas cosas que nosotros sabemos que están ahí. Entonces, si no somos capaces de adelantarnos a ese diálogo con quienes están ejerciendo, ¿cierto?, esta labor, esta noble labor, naturalmente nos vamos a ganar un paro. Y cuando ya tengamos el paro vamos a decir, bueno, ellos se fueron a paro y no, esa no es una excusa. Los paros se generan cuando no hay diálogo y cuando no se escucha desde quien está administrando. Nosotros creemos que efectivamente aquí primero hay que escuchar, hay que hacer el diagnóstico. Nosotros lo tenemos muy claro el diagnóstico, sabemos cuánto en el tema de basura, cuántos camiones están operativos, cuántos necesita esta ciudad, cuál es la dinámica de recolección que es necesaria implementar, cuántos trabajadores se necesitan y cuál es la precariedad de algunos contratos de trabajo en esa misma área. Por eso que nuestro programa contempla justamente medidas sustanciales y mejora en ese sentido, porque esta ciudad no puede seguir siendo la ciudad sucia y cochina y abandonada que hoy día tenemos. Ese es uno de los puntos, junto con la seguridad, primordiales de nuestra gestión. ¿Por qué usted que, fíjese que cuando yo llegué a Arica, que hace bastante tiempo, Arica era una ciudad mucho más amigable, mucho más coqueta, sí. Era agradable porque no era tan sucia. ¿Por qué en vez de ir para adelante retrocedemos, Ricardo? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué retrocedemos? No busquemos culpables, sino que busquemos qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las áreas? Claro, trabajemos las áreas verdes, pero ¿por qué llegar a un momento en que está todo seco y sale el vecino con el baldecito, lo muestra en las redes sociales y empieza a regar en las propias áreas verdes y ahí recién tomamos determinación? Eso también es un retroceso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Y cómo? Yo sé que usted no va a tener todas las respuestas, pero ¿cómo vamos a poder evitar que esto no se vuelva a suceder y que avancemos, como usted dice, y no retrocedamos? Bueno, mira, sin ponerle nombre a lo que esto significa, yo lo que te puedo decir es que hemos pasado las distintas administraciones de esta ciudad administrando el espacio específico municipal.
desde la dinámica de una administración de 4 años. Yo creo que ese es el gran error. Cuando tú no le pones el enfoque de mirada de futuro a la ciudad, para generar una dinámica en donde podamos finalmente encontrar en 10 o 15 años más una ciudad bastante más armónica, lo que vamos a encontrar entonces son un Frankenstein. Eso es lo que tenemos hoy día. Tenemos medidas que se van tomando sin ninguna orgánica, sin ninguna forma que permita establecer, ¿cierto?, que tenemos algo que cumplir para llegar a una idea, ¿cierto?, de ciudad distinta. No sé, te voy a hablar, por ejemplo, de lo que es las ciclovías. Las ciclovías son muy necesarias, pero necesita una dinámica armónica. Entonces, si hoy día tenemos que hacer un tanto de kilómetros de ciclovías, bueno, hagamos esa parte para que la siguiente gestión haga la siguiente y la última termine, ¿cierto?, con un circuito armónico de ciclovías dentro de la ciudad. No hagamos espacios distintos donde las ciclovías no se conectan con nada, donde no llegan a ninguna parte, donde necesariamente el ciclista en algún momento se tiene que encontrar con la calle igual. Bueno, eso es lo mismo con las plazas, los espacios públicos, las plazas, los parques, la iluminación, ¿cierto?, el crecimiento segmentado de la ciudad. ¿Por qué? Porque, como te digo, lo único que hacemos es pavimentar las calles cada cierto tiempo por parte de la autoridad que corresponda, administrar los bienes nacionales de uso público que tenemos, pero no somos capaces de ponerle el enfoque de lo que queremos nosotros para los próximos 10 o 15 años más. Porque cuando tú pones ese enfoque, eres capaz de plantar el primer árbol para que en 15 años más tengamos una plaza o un parque como corresponde, armónico a lo que habíamos planificado. Eso fue lo que hizo en su momento la Junta de Adelanto, fue planificar y estructurar una ciudad moderna en función de un plan. No se hizo al lote, ni tampoco inaugurando placitas, ni mucho menos, que son necesarias. Pero la Junta de Adelanto es como lo que recuerda siempre el ariqueño y la ariqueña. Siempre todo lo compara con la Junta de Adelanto. Tengo dos preguntas. Bueno, es un parámetro, es un muy buen parámetro. O sea, afortunadamente lo tuvimos. Yo creo que no nos podemos quedar en el pasado, pero creo que en lo que se hizo todavía no hemos sido capaces de superarlo. Y yo creo que ese es el desafío de ciudad. Quizá en ese tiempo, pues, Ricardo, la gente trabajaba con el corazón. Sí. Trabajaba para el bien común, para que todos estuviéramos bien. Hoy día estamos un poco mucho más egoístas y de repente, lo que pasa, Ricardo, que mucha gente cuando está de candidato o de candidata es una persona, pero parece que el poder como que los cambia o lo demuestra tal como es. Tenemos una pregunta de Cecilia, quedó en una. Dice, el gran problema de Arica siempre ha sido los vendedores ambulantes. ¿Cómo usted piensa trabajar con ellos? ¿Se ha reunido? 21 de mayo, a veces cuando antes de la cuarentena se hacía imposible andar porque había mucho vendedor ambulante. ¿Cómo lo ve ahí? Y la segunda pregunta que nos hace Cecilia, para que nos pueda responder, la tenga ahí, nos dice, el 11 de abril ya se elige de salir electo y seguimos en periodo de pandemia. ¿Cómo usted va a solucionar el problema también entre estos mismos vendedores, porque todos tienen que sobrevivir? Para todo en una pregunta en realidad. Sí, bueno, el tema del comercio ambulante es eso, es comercio informal, es comercio que termina atentando contra el comercio formal, que también es muy importante en nuestra ciudad y especialmente lo que significa hoy día, ¿cierto?, en el centro. Fíjate tú que el mall fue una gran novedad para nuestra ciudad, pero terminó golpeando fuertemente al comercio del centro, al comercio establecido. Entonces, por eso que uno de los planes nuestros, y aquí quiero apuntar a la segunda parte de la pregunta, uno de los planes nuestros contempla, por ejemplo, el cierre total del centro, de lo que significa paulatinamente, pero el cierre total del centro para poder hacerlo peatonal como lo tienen las grandes ciudades a nivel mundial. Centros que son peatonales, que son transitables de manera tranquila, sin temor a que te vayan a atropellar, ni mucho menos, descontaminados, pero además porque post pandemia vamos a necesitar más espacios para poder movilizarnos. Y entonces, cuando tú eres capaz de cerrar el centro, de hacerlo peatonal, de generar paseos, ¿cierto? Tú puedes decirle al empresario o al emprendedor, a los comerciantes, que saquemos entonces esos toldos hacia la calle, las sillas, las mesas, tomémonos café fuera, encontrémonos de nuevo, ¿cierto?, en un centro que sea mucho más dinámico, que nos permita salir del trabajo y encontrar un espacio más amigable. No ese espacio en donde está lleno de vehículos, donde
el humo, donde el apuro por salir, por irse, no nos genera una mejor calidad de vida. Generemos la condición, y nosotros creemos que una de las medidas que aquí se debe tomar es justamente el cierre del centro, hacerlo transitable para todos caminando, porque eso va a permitir que se recuperen esos espacios comerciales, en donde tú pasabas en el vehículo y no compras nada y no ves nada porque no eres capaz de bajarte del auto, porque no puedes bajarte del auto, no puedes estacionarlo en ninguna parte. Bueno, vas a tener que caminar un poco más para tu locomoción colectiva o para tu locomoción particular, pero eso te va a permitir encontrarte con lugares que hay gente que está haciendo comercio, está haciendo su actividad, ¿cierto?, lícita como corresponde. Esa es una primera parte. Y lo que dice en relación con el comercio ambulante, bueno, yo también entiendo que efectivamente hoy día la pandemia ha desnudado necesidades que hay que cubrir, porque no han sido cubiertas por quienes debieron cubrirlas. Yo hablo de las autoridades pertinentes. Hubo mucha descoordinación desde el mundo municipal, hubo mucha descoordinación desde la intendencia. Tenemos situaciones gravísimas como el caso Caja, ¿cierto?, en donde hay gente que está involucrada hoy día en una investigación, no solo desde la Contraloría, sino además desde la Fiscalía, candidatos que eventualmente van a tener que responder respecto a esas situaciones. Entonces, todo eso fue muy mal llevado y yo creo que tenemos también que ser conscientes de que efectivamente la gente tiene que ser capaz de llevar, como se dice, algo para parar la olla. Eso no, yo no lo puedo negar. Correcto. Pero, acá hay un pero. El comercio ambulante es una instancia que creo yo que puede ser soportada en la medida que sea temporal. Por eso que hay que generar espacios para que el comercio ambulante se pueda instalar en algún lugar desde ese punto de vista, un espacio libre, abierto, para que se pueda generar desde ahí quien quiera comprar en ese comercio que es más, como dije, informal, que vaya y llegue a ese lugar y lo haga, no hay ningún inconveniente en eso. Pero también tenemos que ser capaces que desde ahí generar la posibilidad de formalización de ese comerciante. O sea, porque si el comerciante quiere tener la herramienta que lo puedan ayudar a transformarse en un comercio que sea formal, ¿cierto? También tenemos que ser capaces de generar esa posibilidad. Ahora, si la persona quiere quedarse solamente en el comercio ambulante, con todo lo que significa eso en términos de precariedad para ello, pero también precariedad tributaria y también lo que significa para los demás del comercio establecido, me parece que hay una competencia que no es sana, que es desleal, porque debemos privilegiar también nosotros y potenciar nuestro comercio formal de aquellos que hacen la inversión todo el año para poder finalmente también encontrar, ¿cierto?, las utilidades en las fiestas respectivas, en la época que son de mayor venta. No podemos nosotros llenarle de ambulantes, ¿cierto?, el negocio afuera cuando es el único momento en el que ellos pueden vender. Ambos comercios pueden convivir y tenemos que ser capaces nosotros de organizarlo y de ordenarlo. Esa es la labor del alcalde, ordenarlo, no eliminar fuentes de trabajo, ordenar cómo vamos a trabajar todos de manera armónica dentro de la ciudad. ¿Cómo lo hacemos con estas calles que hoy día, Ricardo, se han transformado, bueno, no tanto, pero digamos por ahora, por la pandemia, pero igual esta gente está ahí. Estas calles como Velázquez hacia arriba, como entre medio de esas calles donde hay mucho ebrio, donde están ahí, ¿cómo le podemos, esta gente que vive en situación calle, pero hay otros que vienen desde afuera y ellos están ahí? ¿Cómo? Porque la gente también ha dicho, sáquenlo de ahí, limpiemos porque dan un feo aspecto. Sí. ¿Eso lo ha analizado? ¿No lo ha analizado? ¿Cómo se puede hacer? Porque eso es totalmente diferente a lo que estamos conversando. ¿Cómo se puede hacer ahí? Bueno, con voluntad, Hilda. Todo esto que yo te he hablado a ti es con voluntad y con medidas que a veces, como te decía yo, son impopulares, porque ordenar a veces en esta ciudad termina siendo impopular, porque, ¿cómo sacan a las personas que están vendiendo una cosita de ahí del centro? Bueno, yo sé que eso es impopular. Yo no quiero eliminar en sí mismo, ¿cierto?, la actividad comercial y la posibilidad de que las personas puedan ejercerla, pero yo quiero ordenarla. Y eso significa ser bien firme. Mire, ¿sabe qué? Si va a haber comercio ambulante, hagámoslo, no sé, por ejemplo, al pie del morro, en un sector específico en donde ustedes pueden instalarse todos, los que tengan esa condición, en cierto horario y bajo ciertas restricciones. Si usted no quiere hacerlo desde ahí, no puede hacerlo desde el centro, por ejemplo. Pero esa es una medida que hay que implementarla, pero además hay que hacerla cumplir. Si nosotros necesitamos sacar del centro también a las personas que están en situación de calle, bueno, llevémosla a los lugares que corresponde, porque hay una dinámica, hay un circuito incluso municipal
para recoger a personas que están en situación de calle. Si no todo es cárcel en este país. Pero si esa persona que está en situación de calle, nosotros somos capaces de generarle también una actividad laboral, aunque sea básica, y no quiere responder a esa actividad laboral, bueno, tampoco nos podemos seguir haciendo cargo de que la persona esté, ¿cierto?, en las calles. Habrá que buscar una dinámica también de generación de contacto con su familia. Aquí hay mucha gente que está en la ciudad, en las calles, que vienen de otras ciudades. Y nadie se ha preocupado de hacer los contactos con las familias respectivas. Hay muchas familias que probablemente ni siquiera sepan dónde están aquellas personas. Hay una responsabilidad, yo te lo digo como abogado que soy, hay una responsabilidad de la familia respecto de los miembros de la misma. Entonces, no nos podemos seguir haciendo cargo como ciudad de algo que le corresponde a una familia. Ahí yo creo que hay que generar los contactos necesarios para que desde el punto de vista social, familiar, también pongamos nosotros a esa persona en el núcleo familiar donde corresponde. No todo, como te digo, es cárcel. No puedo pensar que esa persona de la calle a la cárcel. No, tengo que ser capaz de decir, ok, esta persona, ¿cómo se llama? Tiene un root específico, tiene una familia específica, contactar a esa familia y ver si es posible, si no es voluntariamente, a través de los tribunales, accionar, ¿cierto? Hay distintos organismos que pueden accionar para que esa persona sea capaz de ser recibida por la familia que le corresponde. Entonces, yo creo que hay medios, hay formas, pero hay que tener voluntad para poder ejercer aquella medida, Hilda. Gracias, Ricardo. Mire, me queda la última pregunta, nos quedan 6 minutitos. Un municipio también se forma con un equipo. Y a veces, y lo hago muy responsablemente, Ricardo, los equipos son los que fallan. ¿Cómo va a trabajar Ricardo con un equipo que no falle y que cuando la gente quiera, que como usted dijo, voy a ser abierto, voy a estar a disposición de la gente, no lo tramite? ¿Cómo piensa usted formar un equipo, sí, digámoslo, casi perfecto, porque nada es perfecto? Mira, lo primero, Hilda, es que, tal cual lo dije en mi primer paso por la administración pública, cuando uno llega al servicio público llega a eso, a servir, no llega a servirse. Aquí hay una cuestión que muchos piensan que el alcalde o la autoridad respectiva tiene que sentarse en un trono prácticamente y por lo tanto no tiene que ser capaz de vincularse con todo el mundo. Yo creo que esa es una mala idea, esa es una mala forma de administrar y por lo tanto cuando tú entiendes que esto significa más bien servir más que ser servido, tus equipos tienen que estar impregnados de esa dinámica. O sea, si los equipos no están impregnados de esa dinámica social, de ser capaces de prestar un servicio óptimo, no es un favor lo que se está haciendo, se está prestando un servicio que es remunerado además. Yo creo que eso dinamiza mucho la forma en la que se pueden ejecutar los planes y programas. Todos están sometidos a evaluación. Todo el mundo, yo lo he dicho y no me canso de repetirlo, la municipalidad hoy día no puede darse el lujo de despedir funcionarios de distintas reparticiones y estar endeudados casi en 200 millones de pesos en pagos de indemnizaciones por despidos injustificados. También tiene que haber respeto a la labor que se realiza desde los funcionarios policiales. Tienen que haber los ascensos que la persona en su carrera se merece. Tienen que ser capaces de haber reconocimiento, ¿cierto?, al trabajo bien hecho. Pero también de la misma manera, en la evaluación, tenemos que ser capaces y firmes con aquel que no está realizando el trabajo como corresponde, pero además el que no quiere participar de una dinámica de servicio. Si tú no quieres acompañarnos en un programa en donde aquí hay que trabajar fuertemente y de manera muy responsable, pero además de manera muy generosa con quienes estamos sirviendo, entonces tú no tienes nada que hacer en la municipalidad y vamos a ser capaces de pesquisar aquello, sea desde el organismo municipal, sea desde los equipos que nos acompañan. La estructura es la misma, la dinámica es la misma y el estándar para todos es el mismo. Servicio a quienes nosotros estamos pidiéndole que pongan su confianza para que esta ciudad crezca. Nosotros somos un ente de servicio, no somos un ente para servir. Bien, Ricardo, le damos las gracias, que lo liberamos también para que disfrute este aniversario y un fuerte abrazo y espero que no sea la última vez porque sin duda tenemos muchas más cosas, conversar, nos queda un tema de mujer, nos quedan muchas cosas, así que lo vamos a dejar invitado para la próxima. Gracias, Ricardo, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Hilda, por la invitación y bueno, sí, pues efectivamente tenemos ahí varios temas, mujer que tratar nosotros, especialmente mujeres emprendedoras en nuestra ciudad, hay muchas. Desde el mundo del deporte hay que ser el espacio que corresponde también a las mujeres, lo hemos ido señalando. Esto no es una cuestión que solamente nos competa a los hombres, aquí tenemos que ser capaces ya de dar el salto de calidad en ese sentido. Así que por justicia hay que hacerlo también.